Damos inicio al mensaje de hoy. Vamos a leer Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 9. Y dice la palabra del Señor. El título es La Transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque tú estás presente, Señor, siempre que tus hijos te buscamos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos acompañes esta noche a través de tu Santo Espíritu, que tú, Señor, nos muestres y nos reveles, Señor, lo que quieres enseñarnos hoy, que tú, Señor, permitas que abra la mente, el entendimiento, abre los corazones y por favor transforma las vidas, Señor, y transfórmanos a través de tu palabra, Señor, porque solo por ella, Señor, podemos ser transformados, Señor, y regenerados, como dice tu palabra, Señor. Padre, que esta noche solo hables tú, Señor, por medio mío, que no se pronuncie aquí palabra de hombre, sino la palabra tuya, Señor, que tu enseñanza quede en los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, estamos hablando de la transfiguración de Jesús y como a manera de introducción, antes ya de involucrarnos en el texto como tal y empezar a profundizar en cada versículo, descubriendo qué es lo que el Señor nos está queriendo revelar a través de este pasaje bíblico, quiero hacer un pequeño recorrido o un nombramiento por los 4 evangelios y que entendamos todos un poquito qué es lo que se narra en cada uno de ellos, muy, muy breve, y sobre todo es de la manera como podemos nosotros, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, hacer una concordancia entre los versículos, gracias pues a que ellos nos muestran diferentes enfoques de lo que se está contando, particularmente hoy en la transfiguración de Jesús. Y iniciando pues, nombrar que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El evangelio de Mateo fue escrito por un testigo presencial. Él vio a Jesús, él estuvo con él, fue un apóstol y fue un discípulo directo del Señor. Recordemos que Mateo fue un publicano, era recaudador de impuestos, trabajaba para el gobierno de Roma, que subyugaba en ese momento a Jerusalén y a Israel como en general. Y Dios lo usó, lo llamó para sus propósitos y sus planes. Y era un apóstol y él fue el primero que escribió el Evangelio de Mateo, eh, que describe a Jesús o nos lo muestra como el rey o el Mesías. Esa es como la muestra, como lo que él quiere indicarnos ahí a través de ese evangelio. Siempre nos habla del Señor como el rey o el Mesías. Esa es la naturaleza de este evangelio. El segundo evangelio, cronológicamente hablando, como aparecen en el Nuevo Testamento, es el evangelio de Marcos, que es en el cual hoy estamos basando el estudio, que estamos estudiando el capítulo 9, del versículo 2 al 9 de la transfiguración, consignado en el evangelio de Marcos. Marcos no fue un discípulo directo del Señor. Él solamente escuchó lo que en su momento le contó
o lo que narraba Pedro, porque él andaba más con Pedro que de hecho con otros de los apóstoles. Y él fue sobrino de Bernabé. Bernabé fue uno de los apóstoles que anduvo con Pablo, particularmente en el primer viaje que hizo Pablo de evangelización. Recordemos que Pablo viajó con Bernabé en ese primer viaje y en su defecto Marcos, que era sobrino de Bernabé, tal vez en este viaje los acompañó y en el segundo viaje ya no asistió, lo cual incluso fue causa de discusión entre Marcos y Pablo. Marcos, como decía, fue un discípulo pues del Señor como todos, pero no fue un testigo ocular. Todo indica que él no fue o él no estaba como dentro de los discípulos oculares y él no fue un apóstol como tal, como los otros sí lo fueron. Hay una parte aquí, bueno, y importante destacar que el Evangelio de Marcos describe a nuestro Señor como siervo. Entonces, si vamos haciendo un paralelismo o vamos haciendo una sinopsis de los evangelios, ya dijimos que el de Mateo describe al Señor como el rey y el Evangelio de Marcos describe a nuestro Señor como el siervo, como quien vino a servir. Ese es un pequeño resumen o una síntesis de lo que sería el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Lucas, no fue Lucas un testigo directo, al igual que Marcos. Él era de profesión médico y él anduvo todo el tiempo con Pablo en los viajes, lo acompañó. Y Lucas también escribió el libro de los Hechos. Todo esto parece indicarlo de acuerdo a los académicos y los historiadores que han continuamente profundizado a lo largo de la historia. Y el Evangelio de Lucas nos muestra o nos describe a Cristo como el hombre, el Hijo del Hombre, es decir, a Cristo en su humanidad. Lo que hizo Lucas fue un reportaje investigativo, por llamarlo en términos de hoy día. Él era una persona muy culta, muy erudita, y de hecho de los 4 evangelios, el Evangelio de Lucas es el más literalmente bien escrito, bien narrado, por, por el mismo enriquecimiento cultural que tenía el médico Lucas y la investigación tan profunda que hizo, porque incluso todo parece indicar que él tuvo acceso directo con María, la Madre de Jesús, y con algunos hermanos del Señor y con los apóstoles de su momento, con Pedro, con Pablo, y él fue documentando, y él fue consignando esto en el Evangelio de Lucas. Y finalmente el Evangelio de Juan. Juan pues era el discípulo amado por el Señor, como lo hemos dicho en otros mensajes. Y Juan era un testigo ocular directo del Señor, era uno de los 12 apóstoles junto con Mateo, o sea, de los 4 evangelios, Mateo y Juan eran discípulos del grupo de los 12 apóstoles escogidos por el Señor directamente. Juan era un pescador, era hermano de Jacobo. Jacobo también se conoce como Santiago el Mayor, y ellos eran llamados los hijos de Zebedeo. El papá de ellos se llamaba Zebedeo, era un tipo que era muy prominente empresarialmente hablando en esa época, como un gran pescador. Tenía sus 2 hijos y los 2 hijos siguieron a Jesús, tanto Juan como Santiago el mayor. Y Juan, pues escribió el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. Y esto pues a manera de un rasgo, digamos, de manera a mayor rasgo, poder describir estos 4 evangelios, pero ¿con qué finalidad? Y, bueno, y cerrando cómo describe Juan a nuestro Señor, es como lo muestra como en su divinidad, como un Dios. Entonces, como ven, cada uno de los 4 evangelios tiene un enfoque: mostrar a Dios como rey, como hombre, como Dios, como siervo, dependiendo cada uno de ellos. Y si nosotros entramos a profundizar los evangelios y empezamos a estudiarlos, a leerlos, vamos a empezar a encontrar una serie de enseñanzas muy profundas que nos van a ayudar a entender mejor quién era Jesús y qué fue lo que él realmente, como hijo de hombre, como Dios, como siervo, vino a hacer y a cumplir el propósito de Dios en esta tierra.
mientras él estuvo viviendo durante sus 33 años y sus 3 años de ministerio. Era importante entender esto para poder entender el contexto del versículo de hoy, del pasaje de hoy, pues ya que así de esta manera lo vamos a asimilar mucho mejor. De estos 4 evangelios, hay 3 que llaman sinópticos. Estos sinópticos es porque un biblista alemán llamado Johann, por allá en 1776, escribió un libro que se llamaba Sinopsis. Y en este libro él lo que hizo fue un estudio bíblico, pues él pudo mostrarle al pueblo de Dios, a los cristianos de su época, que los 3 evangelios se podían estudiar de manera paralela, como digámoslo así, hoy imaginémonos un Excel en columnas donde podíamos hacer una sinopsis, de ahí el nombre de que son sinópticos, de cada uno de ellos, indistintamente del material con el que cada uno lo aborda, ya que pues el más largo es Mateo con 28 capítulos, Marcos apenas tiene 16 capítulos y Lucas tiene 24 capítulos. El Evangelio de Juan, que es como el distinto de los otros 3, no lo llaman sinóptico porque no narra los mismos hechos del Señor, no coincide en muchos aspectos, pero eso lo que realmente hace es que enriquece el conocimiento que tenemos del Señor cuando hizo el ministerio, de su vida, de todo lo que él desarrolló hasta su muerte y resurrección. Entonces, como una conclusión aquí es que los 4 evangelios se complementan, pero los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no se contradicen en ningún momento, no queremos decir que Juan tampoco, pero podemos hacer un estudio paralelo, por ejemplo, en este pasaje, vamos a aplicarlo hoy, mirando no solamente Marcos 9, sino también donde se encuentra la transfiguración contada por Lucas en el capítulo 9 también, coincidentemente con Marcos, y también como lo cuenta Mateo en el capítulo 17, y así vamos a entender un poquito cómo es la manera como pretendemos adelantar el estudio y cómo sugiero que se haga el estudio de la palabra del Señor. Una recomendación también es que cuando leamos un versículo, vayamos siempre un poquito más atrás de lo que estamos leyendo actualmente, porque a veces nos quedamos con solo el versículo 3, pero no hemos leído el 2, el 1, o estamos en el capítulo 7 y no hemos leído el capítulo 6. ¿Qué es lo que yo voy yo? Que cuando usted empieza a leer un poquito más atrás de lo que está leyendo, empieza a entender lo que llamamos el contexto y a entender realmente qué es lo que está pasando en ese momento, cuál es el contexto histórico, qué antecedió a lo que se está narrando en el versículo que estemos leyendo. Y eso nos va a dar una mayor comprensión del texto bíblico. Y los 4 evangelios, o estos 4 hombres que fueron inspirados, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, y lo leo textualmente: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues claramente los estudiosos, los académicos, los teólogos coinciden que los evangelios y más los sinópticos fueron inspirados por una misma fuente. Es como si todos hubieran mirado o hubieran tenido el mismo recurso para poderlos escribir. Pues aquí está la respuesta. Es el Espíritu Santo quien, con un grado de independencia para cada uno de ellos, pero también enriqueciendo la información y el relato, les permitió a cada uno revelarles para que tuvieran recordación de todo lo que el Señor había hecho y poder traer a colación. De hecho, Marcos parece que basó su evangelio de acuerdo a las narraciones que hacía el apóstol Pedro cuando predicaba sobre el Señor, y Marcos también estaba ahí como al lado, como lo hizo Lucas con Pablo, estaba ya apuntando lo que Pedro contaba y le preguntaba y todo. No, de Lucas sí ya fue un tema más investigativo porque Pablo no fue testigo ocular del Señor, pero sí lo conoció resucitado al Señor. Entonces, ya terminando esa pequeña introducción, ya entraría la contextualización del capítulo 8, que es el que nos antecede al pasaje que estamos viendo en el capítulo 9. Entonces, lo que estoy haciendo es que vayamos un poquito más atrás
para tratar de entender qué era lo que venía pasando, y cuando ya leamos el texto, seguramente vamos a tener una mejor percepción de lo que se está explicando o contando en el relato. Y voy a nombrar simplemente en el capítulo 8, en el versículo 27 al 30, ahí mismo en Marcos, qué pasó un poquito antes de la transfiguración de Jesús. En el versículo 27 al 30 nos cuenta la Biblia sobre la confesión de Pedro. En ese pasaje específicamente, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, no lo voy a leer, pero lo voy a contar. Entonces, los discípulos le dicen, sí, Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, el profeta, otros dicen que tú eres un profeta. Entonces dice, ah, bueno, muy bien. Entonces el Señor les pregunta nuevamente a sus discípulos, ¿y usted y vosotros qué dicen? ¿O qué dicen que soy yo? Vosotros, ustedes, mis discípulos. Entonces Pedro, como siempre, era un poco lanzado, era un impulsivo en su carácter, tomaba la vocería, el liderazgo, pero era así un poco acelerado. De hecho, ustedes leen el Pedro de los Evangelios, al Pedro de Hechos o al Pedro de Primera y Segunda de Pedro, y es una persona totalmente transformada por el poder de Dios y la manera tan pausada y tan serena y tan sabia como él habla, que incluso cuando lo escuchaban decían, oiga, este no parece un hombre iletrado, este no parece un pescador, parece un hombre de letras, parece un hombre estudiado. ¿De dónde salió este man? ¿O a qué horas aprendió esto a hablar así? Pues porque había estado con el Señor y el Espíritu Santo lo había ido transformando y lo había llenado de sabiduría. Entonces, Pedro se adelantó ahí en ese pasaje y le dijo, Señor, tú eres el Cristo. Ahí en Marcos, tú eres el Cristo. Pero Mateo 16:16 nos completa el texto y nos da un dático más. Y entonces dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, fíjense cómo empiezan a acontecer una serie de revelaciones y de hechos importantes antes de la transfiguración de Jesús en el Monte Alto, que parece indicar que algo grande iba a suceder. Algo grande iba a suceder. ¿Qué más pasó? En el versículo 31 al 38 del capítulo 8, Jesús anuncia su muerte. Imagínense, tremenda revelación también. Ya lo venía haciendo, pero más con énfasis. Y los discípulos muy pocas veces comprendían realmente qué era eso de que el Señor tenía que ser entregado a pecadores, que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser vituperado, tenía que ser humillado, tenía que ser, mejor dicho, llevado hasta la cruz, crucificado y morir en manos de pecadores. ¿Qué era eso? ¿Y cómo así que tenía que resucitar al tercer día? Y entendiendo el contexto cultural, para un judío no era fácil comprender lo de la resurrección de los muertos. De hecho, había una secta que se llamaba los saduceos, que estaban junto con los fariseos en el Sanedrín, y ellos, cuando Jesús predicaba y hablaba de la resurrección de los muertos, se oponían mucho porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. En general, para los judíos era un poco difícil comprender, los fariseos sí creían, y seguramente estos hombres pescadores, los discípulos del Señor, entre otros, pues también trataban de comprender, pero no era claro para ellos, porque en el Antiguo Testamento no se hablaba de ese tipo de resurrección como la que el Señor habló, porque se hablaba de la resurrección de los muertos, pero en el juicio final, pero no como el Señor lo habló, que era que Él iba a resucitar al tercer día. No, todavía no podían comprender esa verdad. Y el Señor ahí nuevamente les vuelve y les revela esa verdad, les dice, es necesario que yo vaya y muera y sea entregado a manos de pecadores y que resucite al tercer día. Viene ya el capítulo 9, ahora sí, del texto que estamos estudiando, y en el versículo 1, voy a leerlo, dice así, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Wow. ¿Cómo así? O sea, el Señor está hablando y les está diciendo a todos que de los que están ahí reunidos, o sea, imaginémonos quiénes estaban ahí, los 12 apóstoles, de pronto los 70 que el Señor iba a enviar, o estaban los de toda la muchedumbre que lo seguía.
porque no todos los que seguían a Jesús eran discípulos. Había mucha gente, como pasa hoy día, que van es por milagros, por sanidades, por señales. Así fue, y el Señor les dice que de los que estaban ahí no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Pero ¿a quién se estaba refiriendo? A tres específicamente, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan. Recuerden que Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo, ya lo hablamos ahorita, y Pedro pues era hermano con Andrés, y todos estos tres eran apóstoles. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que Pedro, Jacobo y Juan eran las columnas de la iglesia. Vamos a la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, Pablo está hablando y diciendo así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Claramente ahí eran tres fundamentos: Pedro, Jacobo y Juan, reconocido por el apóstol Pablo. Número dos, eran círculo interior del Señor, eran los, digámoslo en términos hoy día, los partners del Señor, los más cercanos. ¿En qué manera? Si ustedes ven estos tres apóstoles, cuando el Señor tuvo que hacer algo muy íntimo, digamos, un milagro así o algo que quería revelarles como la transfiguración, eran solo ellos tres los llamados. Tres ejemplos. Cuando él se resucitó, perdón, a la hija de Jairo, citó Marcos 5:37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solamente ellos tres. No dejó a nadie más entrar. El Señor entró a la casa de Jairo, resucitó a la niña, y no permitió que nadie más presenciara ese milagro. En Getsemaní, que fue la noche que el Señor fue entregado, después de la Santa Cena, el Señor fue con sus discípulos a un jardín que se llamaba Getsemaní, y llegando con sus apóstoles, los dejó ahí como a la entrada y avanzó un poco más y se quedó solo con Pedro, Jacobo y Juan, nuevamente. ¿Por qué? Porque eran su círculo. Eso está en Marcos 14, 32 y 33. Y finalmente, otro pasaje importante es que para los judíos, los testigos es algo que hace parte de su ley. Entonces, estos tres hombres, de alguna manera, sirvieron, digámoslo así, de testigos fieles para todos los que iban a creer en el Señor, como usted y yo. Entonces, ¿qué pasaba? Para los judíos el testimonio de una sola persona era inválido. Mínimo tenían que ser 2 o 3 testigos para que el testimonio fuera válido, fuera verídico. De ahí la importancia de que el Señor siempre conservó como en ese círculo cercano a estos tres apóstoles. Versículo 2, leo. 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? Nuevamente a su círculo cerrado, Pedro, Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Para qué los tomó? Ahí en Marcos no nos dice, pero si ustedes van al Evangelio sinóptico, que ya lo entendimos, en el capítulo 9, en el versículo 28, Lucas nos cuenta para qué los tomó, para qué los llevó el Señor allá. Y dice, y subió al monte a orar. Ah, ya sabemos. Aunque Marcos no nos dice, pero Lucas nos explica que el Señor los llevó al monte ¿a qué? A orar. Bien, sigamos. ¿Los llevó a dónde? A un monte alto. A un monte alto. ¿Tendrá algún significado? Es posible. No identificado en el pasaje. O sea, la Biblia no nos revela qué monte fue. Dice que el monte alto, y en los tres evangelios que lo narran, Mateo, Marcos y Lucas, ninguno da el nombre del monte. Entonces yo creo que ahí para allá ya empieza uno a especular, y la idea es hablar lo que dice la palabra. Y entonces, ¿qué pasó? Se transfiguró delante de ellos. Transfiguró. Dice que viene del griego metamorfao. Claramente, pues metamorfosis. ¿Qué quiere decir? Cambiar de forma, cambiar de forma. Pero esto es un hecho sorprendente. O sea, no, si usted está leyendo el pasaje,
así de corrido. Y por dos razones puede seguir derecho. Una, porque bueno, no entendió la importancia o no le dio el significado que era, por desconocimiento, por lo que sea. O dos, está tan familiarizado con el pasaje que no se ha detenido a analizar lo sorprendente que fue este evento, porque fue un evento histórico una sola vez, no se volvió a repetir y fue algo extraordinario. Fue algo que se salió totalmente de los parámetros y de los estándares que el Señor hasta ese momento y después, dentro de su ministerio en vida, mostró a sus discípulos, mostró a sus discípulos. El versículo 3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Fíjense el lenguaje que usa Marcos ahí como tan humano y de alguna manera corto de palabras, porque él no sabe cómo explicar con su propio lenguaje, con su propio léxico, cómo es que se transformó Jesús delante de ellos y se le iluminaron los vestidos de esta manera tan sorprendente. Como nunca antes y como el apóstol, perdóneme, Marcos no lo podía escribir con sus palabras. Pero es que era una cosa que emanaba de Jesús mismo, no era que reflejaba, sino emanaba, salía de su propia naturaleza. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaron con Jesús. Entonces, ¿de qué hablaban? Marcos no nos dice. Ustedes leen ahí, Marcos no nos dice. Nuevamente, tenemos que acudir a los evangelios sinópticos para que nos cuenten y nos digan exactamente qué es lo que, o si nos dan otra información adicional. De ahí la importancia de estudiar la palabra así. Entonces, Lucas nos describe y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Cuál era el tema de conversación? Estaba Jesús con Moisés y Elías y estaban hablando de lo que el Señor tenía que ir a hacer a Jerusalén. Recuerden las películas de Semana Santa, la entrada triunfal, el Domingo de Ramos y toda esa semana que el Señor estuvo hasta la última cena, Getsemaní y ya toda la pasión y crucifixión del Señor, la muerte y la resurrección al tercer día. Todo eso que el Señor iba a hacer lo estaba hablando con Elías y con Moisés, o con Moisés y con Elías. Pero entonces, ¿qué era lo que estaba el Señor compartiéndoles a ellos? El propósito de Dios que tenía que cumplirse a través de Jesús, su Hijo, obediente hasta la muerte de cruz. Y así es como el Señor nos pide también a nosotros, sus hijos, porque este hijo es hijo con H mayúscula, ¿no? Jesús es el hijo con H mayúscula. Nosotros somos hijos con H minúscula. Si ustedes miran la palabra, así está escrito. Cuando se refiere al Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, con H mayúscula. Y nosotros somos los hijos con H minúscula. Cumplir el propósito de Dios y la misión de Jesús acá en la tierra. Igual para nosotros. ¿Cuál es nuestro propósito y cuál es la misión nuestra aquí en la tierra? Bueno, yo creo que esa es una pregunta de reflexión, ¿no? A ver, ¿cómo la podemos contestar? O le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra? ¿Tú para qué nos trajiste, Señor? Así como Jesús fue obediente y tenía clara su meta, pues nosotros a qué debemos apuntarle, a seguir a Jesús. ¿Qué representan Moisés y Elías? Moisés representa la ley, y Elías representa a los profetas. Fíjese que está hablando Jesús, quien cumplió con las dos partes, con la ley y con los profetas. ¿Y usted dónde sacó eso? Vamos a la palabra del Señor. Entonces dice Mateo 5 y versículo 17, Sermón del Monte. Entonces dice, no penséis, está hablando Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Antes de que me pregunten qué es abrogar, es suspender o dejar sin vigor una ley. Eso es abrogar. Entonces sigue el Señor. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Él no viene a abrogar la ley o los profetas, dice aquí en el texto. No he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir.
Entonces, esa escena nos está graficando, ¿sí? Nos está mostrando que la ilustración gráfica que está viendo Pedro, Juan y Jacob en ese monte alto con la transfiguración del Señor y que se aparece Moisés y Elías, es una ilustración de lo que el Señor vino a hacer y es a cumplir la ley y los profetas. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, pregunta, ¿por qué reconoció Pedro que Jesús estaba con Moisés y Elías si claramente Pedro nunca los había visto? Ya Moisés había muerto hacía 1300 años a ese momento y Elías hacía 900 años que había sido tomado en un carro de fuego, porque recordemos que Elías junto con Enoc fueron 2 hombres que no conocieron la muerte porque fueron tomados por Dios vivos. Eso lo veremos de pronto en otro estudio. Entonces, hay 2 razones porque podemos tratar de explicar por qué Pedro reconoció a Moisés y a Elías. La primera es por revelación de Dios. En Mateo 16, versículo 17, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, puede ser que también ahí el Espíritu Santo le haya revelado a Pedro esa verdad. La otra es por inferencia. ¿Qué es inferir? Deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Esta es más peligrosa porque esta ya tiende a como a dar una opinión personal. Pero voy a permitirme inferir aquí, por sentido común, llamémoslo así. Y es que cuando Jesús está hablando con ellos dos, con Elías y Moisés, de pronto los está llamando por sus nombres. Y Pedro escuchó. ¿Cómo así? Imaginemos un poquito la escena. Jesús, bueno, Moisés, como usted sabe, hermano, Elías, tal cosa y tal, les está ahí el Señor compartiendo, enseñándoles y todo. Entonces Pedro escuchó y dijo, son Moisés y Elías. Eso es por inferencia. Dejemos que sea el Señor, eso no es, digamos, trascendental entenderlo, pero pues estamos estudiando la palabra de Dios. Versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Quién no sabía lo que hablaba? Pedro. Pero pues a Pedro como le ocurre decir que le hagan 3 enramadas. Una enramada, para pronto los que no tienen claro, es como una tienda hecha con ramas, con hojas, con troncos de árbol. Entonces, señor, pues Pedro, el apóstol Pedro, estaba sugiriendo que le hicieran unas tiendas de acampar para que se quedaran los 3 ahí. O sea, no estaba coordinando las ideas. Lucas nos aporta lo siguiente. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mire, qué curioso. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Entonces, ahí Lucas nos está diciendo que ellos estaban entre dormidos y parece ser que al despertarse, ver la luz y toda la escena, pues se quedaron un poco como aturdidos. Pero también tenían mucho miedo, estaban atemorizados. Y en otro de los pasajes también sinópticos, Jesús se acerca porque ellos quedaron como tendidos en el suelo así, muy atemorizados, y Jesús se acercó y los tocó y los levantó y dijo, hey, no temáis, están conmigo, y bueno, les dio confianza y los restauró. Entonces, acá citamos Primera de Juan, ¿por qué? Resulta que estos apóstoles, Juan y Pedro, básicamente porque Santiago, el otro, o sea, Jacobo, no escribió, no tiene carta, no tiene evangelio, dejaron consignados como testigos, este hecho. ¿En dónde? Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. El título de ese pasaje es Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Dice así, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Y nosotros, o sea, ¿quiénes? Pedro, que está narrando, Juan y Jacobo, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Nuevamente, fiel testigo Pedro de lo que ocurrió en esa noche de la transfiguración. Una noche supremamente especial. Y Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Está refiriéndose al pasaje de la transfiguración. Entonces el versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La nube representa la gloria de Dios. Es Éxodo 40:34, donde dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Fíjense que la nube que vieron esa noche los apóstoles alrededor de Jesús era la gloria de Dios. Y era la gloria de Jesús, representada en el Hijo de Dios. La voz del Padre demanda obediencia total a Cristo. A Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él. No a nadie más. Es a Jesús el que debemos oír. En el versículo 8, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Oiga, los discípulos acababan de ser testigos presenciales de un hecho sorprendente, una manera, yo creo que no se puede, se quedan cortos estos tres relatos de los evangelios, narrando o tratando de contar o de graficarnos o ilustrarnos, describirnos ese momento de la transfiguración del Señor, y es que fue que Dios permitió que por un instante un ser humano o esos tres seres humanos vieran reflejada la gloria de Jesús y la gloria venidera del Señor. Como tal lo veremos, porque la palabra de Dios dice que cuando estemos delante de su presencia lo veremos tal y como Él es, revelado en su gloria. Y lo mejor de todo esto es que Él nos ha permitido a nosotros, los que hemos creído y recibido en su nombre, ser parte de esa gloria. Por eso nosotros tenemos que revestirnos de un cuerpo incorruptible, porque el cuerpo en el que estamos es corruptible, es un cuerpo pecador, es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo que es frágil, que es débil, que representa la debilidad de la carne, pecaminoso, pero cuando estemos delante de la presencia del Señor nos resucite también, así como Él resucitó, vamos a poder ser transformados. Para leer ya, para terminar, ¿cómo veremos a Jesús realmente como Él es y cómo lo describe la Biblia? Eso está en Apocalipsis 19. Si quieren, acompáñenme, si tienen tiempo de buscarlo. Y el versículo 11 dice, el jinete del caballo blanco. Esta es la descripción que Juan, uno de los tres testigos presenciales, nos dan o nos cuenta acerca de cómo es Jesús resucitado, cómo es el Jesús que vino como siervos y que vino como hombre, que se humilló, que lo maltratamos, que lo humillamos, que le hicimos de todo, lo ultrajamos, el ser humano en general, hablo en general, lo crucificamos por nuestros pecados. Y cómo el Señor, después de todo, de pasar por todo eso, Él entregó su vida y luego Él, en acto de amor y de obediencia a su Padre, vuelve y toma su vida, pues la entrega y vuelve y la toma, y al tercer día resucita y ya es en un cuerpo celestial. Recuerden que Él se apareció a los discípulos 40 días después de resucitar, y Él tenía unas características que incluso Él atravesaba a las personas, eso está en la Biblia. Los atravesaba a ellos y unas cosas que el Señor hacía, pero ya listos para ascender al cielo. Y ahorita sentado en su majestad, sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros, sus hijos, el Dios Todopoderoso, ese Jesús siervo, hoy día, cuando regrese, va a ser un rey que viene en su majestad a juzgar al mundo, a juzgar al mundo. Entonces, ahorita estamos en un tiempo de misericordia, estamos en un tiempo de gracia,
y bien, y Dios tiene cuidado y aguanta el Señor y está esperando que la gente dé lugar al arrepentimiento, pero va a llegar un momento en que el Señor ya no va a poder ser hallado. Va a llegar un momento en que, dice la palabra, buscarle mientras pueda ser hallado. Llegará un momento en que ya por más que el hombre quiera, ahora sí busco al Señor, ahora sí, ya es demasiado tarde. Ya no, mi amigo, ya pasó el tiempo de la gracia y la misericordia, porque ya entonces el justo y verdadero vendrá en su gloria a juzgar a vivos y muertos. Leamos el pasaje. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Recuerden Juan, primera Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Está hablando de Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. ¿Cómo es el lino fino? Blanco, resplandeciente, por la santidad de Dios, ¿no? Blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. Y él la regirá ¿cómo? Con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor. ¿Saben qué es un lagar? Donde son unos aposentos grandes, unos recipientes donde las personas se paran descalzas y pisan las uvas para sacar el jugo, para fermentarlo en los barriles de cedro y la madera especial para eso. Aquí está hablando, el señor está haciendo una metáfora y está diciendo, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios todopoderoso. O sea, que él está haciendo eso cuando el Señor venga en su gloria, Jesús, y él va de alguna manera a cubrir esa ira que Dios tiene por los pecadores. Pero ¿y por qué Dios está tan bravo? A mí me contaban que Dios era un Dios de amor. Amén. Por eso envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es amor puro y verdadero. O quién entrega a su Hijo por otra persona, nadie. Pero Dios entregó a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Pero ¿qué es lo que más, digamos, el pecado imperdonable o qué es lo qué es lo que enciende la ira de Dios? Que rechacen a su Hijo, que rechacen a su Hijo. Eso es lo que más a Dios lo tiene así, iracundo, digámoslo así, la ira de Dios. No imaginemos que Dios está bravo, no, estamos en un tiempo de misericordia, como ya lo dijimos, y de gracia. Pero va a llegar un momento en que la ira de Dios va a ser derramada y ahí sí ya no hay, válgame ni tu tía que valga. Ahí ya la única es, hermano, como dicen la palabra, hay gente que va a preferir esconderse en los cerros y que lo trague la tierra a enfrentar al juez justo y verdadero que es Jesús. Entonces, hermanos, y bueno, y terminamos así, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la venida del Señor es en gloria. Ahí es una muestrica en la transfiguración de la grandeza y la majestuosidad de Dios y de Jesús, reflejado, o de Dios reflejado en su Hijo y de Jesucristo. Pero ya cuando el Señor venga, ya en autoridad, como ya la tiene, pero ya en su presencia, la segunda venida de Cristo, estoy hablando, pues entonces ahí sí lo veremos tal y como es. Hermanos, este es el mensaje de hoy. Espero que la reflexión ustedes mismos más que yo decírsela, ustedes mismos la puedan recibir, que el Espíritu Santo los ilumine, les muestre y que les permita a cada uno hacer una reflexión de cómo es la grandeza de nuestro Señor, cuán grande fue su humillación hacia nosotros y cómo Él nos permitió en su gracia y su misericordia
poder ser parte de su gloria en un genuino arrepentimiento y recibiéndolo a Él. Porque si no es por Jesús, no tenemos esperanza ni tenemos ninguna posibilidad de salvación. Entonces, quiero orar para terminar ya. Entonces, voy a pedir el favor que cierren los ojos. Señor, te damos gracias, amado Padre Celestial, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros, porque tú, Señor, nos muestras y nos revelas tu verdad, Dios. Estamos en tus manos, Señor. Tú estás en control de todo. Y, Señor, te pedimos, Padre, que siempre tengamos viva esa imagen tuya, Señor, de grandeza, de majestad, y que podamos nosotros siempre reconocerte delante de los hombres y delante de tu Padre Celestial, Señor. Y que no permita, Señor, que nosotros nos desvirtuemos de esa imagen tan maravillosa que tú tienes y de lo que tú eres en esencia, Señor, que eres nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey, y que solo por ti, Señor, tenemos vida eterna, Padre amado. Te entregamos esta noche a ti y te pedimos, Señor, que tengas siempre misericordia, Señor, de nosotros y que podamos andar siempre bajo tus propósitos, tus metas, tus planes y podamos vivir una vida, Señor, agradable a ti, piadosamente, juiciosamente, Señor, buscándote de todo corazón y entregando todas nuestras cargas a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.